No. Ok, bueno, seguimos. Si el rechazo sucede en la escuela, en el trabajo o en el noviazgo, incluso dentro del matrimonio, tal vez fueron los padres o un familiar cercano, no puede haber que no lo pueden haber causado, ¿no? Un gran daño es en la forma en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos y somos afectados, ¿sabes? El valor que nosotros tenemos ante los demás. Ajá, muchas veces nosotros lo ponemos por encima de muchísimas cosas y nosotros somos siendo afectados. ¿Por qué? Porque el valor ante ellos es nada, o sea, no vales, ¿no? El rechazo es el suelo en el que se cree y se crece y crece la incredulidad. ¿No? Entonces, cada vez que se experimenta un rechazo, la posibilidad de la duda y la incredulidad aumenta, así como la seguridad. Entonces, si nosotros recordamos que el rechazo es el arma más poderosa que hay en contra de nuestra identidad, entonces debemos de tener cuidado con lo que nosotros estamos pensando. Y cada vez que se experimenta un rechazo, entra la posibilidad de la duda y que aumente la incredulidad, así como la inseguridad, ¿no? ¿Cómo se puede tener fe en la vida, en otros o en ti mismo cuando crees que eres desagradable, incapaz, inadecuado de alguna manera? O sea, esto es imposible. Es imposible porque nuestro valor, ujú, muchas veces está en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque la semilla de rechazo produce una cosecha de fracaso. Entonces, cuando nuestra identidad queda ligada a los rechazos que hemos experimentado y ponemos nuestras expectativas, ajá, en la vida de acuerdo a la memoria de lo que hemos vivido en nuestros corazones acerca de eso, esto se va a convertir en un desastre total, porque nosotros estamos basando en nuestra experiencia. Entonces, esto no es más que esclavitud y es opresión para nuestra vida. El rechazo comienza con una semilla que se planta en nuestras vidas, en nuestros corazones, a través de diferentes cosas que nos suceden. ¿Sabes? Dios nos ama y Dios nos acepta, pero el diablo, aquí el diablo a través de los pensamientos, a través de las palabras de otras personas, nos roba esa verdad haciéndonos pensar que somos rechazados para sentirnos mal, incluso para sentirnos que no somos amados. O sea, es el rechazo una manifestación de desamor. O sea, imagínate qué fuerte. ¿Cómo actúa el espíritu de rechazo? Hay un espíritu de rechazo y este hace estragos en la vida, ajá, impidiendo experimentar la plenitud y la bendición de Dios. El rechazo conduce a comportamientos complacientes, o sea, busca la satisfacción de la carne. Imagínate cómo es carnal totalmente, exigiendo atención, perfeccionismo, ira, amargura, dureza de corazón, orgullo, asimismo tiene una adicción a las drogas, al alcoholismo o a la promiscuidad sexual. Fíjate cómo usa otros caminos, ajá, para no atenderlo. Entonces, es importante nosotros ver cómo el rechazo puede llegar a generar una raíz de amargura, de odio, de orgullo, de adicción. O sea, es algo, ¿y esto por qué? Porque el orgullo, perdón, el rechazo ve la carne. O sea, el cómo te sientes. Entonces, como el rechazo alimenta la carne, ¿qué es lo que pasa? Humanamente buscamos la satisfacción en otras cosas. Entonces, esto totalmente nos puede llevar a un problema. Entonces, vamos a aprender. El problema del rechazo primero está en el conocimiento y después está en la incredulidad. ¿Por qué en el conocimiento? Porque la palabra de Dios es clara y dice, mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Ajá. Y esta misma actitud aparece a menudo
en una relación, en nuestra relación con Dios. Si a los demás no le gusta, ¿por qué nosotros nos deberíamos de sentir bien en una relación con Dios? Y sabes, esto también afecta la relación en cómo tú y yo nos relacionamos con Dios. Entonces, como resultado, es difícil, si no imposible, disfrutar de una relación de amor y de confianza con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos pensar, Él está viendo nuestros defectos. Y es más, Él es consciente de todas nuestras debilidades más que nadie. ¿Por qué nosotros deberíamos experimentar algo bueno con Él? Y sabes, nosotros mismos nos empezamos a rechazar, que eso es tremendo. ¿Sabes? Cuando uno llega a ese punto de que uno se está rechazando a uno mismo, y sabes, y empieza porque es un desamor a uno, o sea, y mira cómo me veo, y mira qué gorda estoy, y mira cómo estoy, y mira qué el otro, y sabes, nosotros mismos muchas veces nos estamos autorrechazando. Y sabes, este es un punto súper importante que tú y yo debemos de cuidar. Ajá, entonces, escucha esto, la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. ¿Sabes? Nuestra identidad en Cristo quebranta y rompe todo el rechazo en nuestra vida, incluso, ¿sabes? Hasta de nosotros mismos. Ujú. O sea, tú me puedes decir, no, pero ¿cómo me puedo yo rechazar a mí? ¿Sabes? Hay gente que se rechaza a sí mismo, ajá, porque no le gusta, o cómo es, o cómo habla, o cómo camina, o cómo está, o su aspecto físico, o hay algo que no le gusta, y sabes, y tienden a eso porque hay una semilla que tal vez se sembró en la niñez, en la juventud, no lo sabemos. Pero fíjate lo que él nos está diciendo. En Efesios 1, versículo 5, del 5 y dice. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo Jesús, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Este versículo nos habla de que nosotros somos aceptos en el amado, somos aceptados por un Dios bueno, por un Dios todopoderoso. Él nos adoptó. Y si no ponemos esto en contexto, ¿sabes que la adopción, ajá, es la capacidad de poseer y de tener el derecho igualito, idéntico, de los beneficios de un hijo? O sea, no hay gran diferencia, no hay gran diferencia. Entonces, cuando te dicen, es que somos aceptados, somos adoptados, ¿sabes? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿sabes por qué? Porque no hay ninguna diferencia, tenemos el mismo derecho que los hijos legítimos. Entonces, en Efesios 1:3 nos dice, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Mira, esta es una declaración de Pablo. Y sabes, yo te pido que ores esto porque Efesios 1 es un capítulo maravilloso. Y fíjate cómo Pablo declara que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Efesios 1, versículo 3. ¿Sabes qué es la bendición espiritual? Es la habilidad que Dios pone en nosotros para prosperar en todas las cosas. Amén. ¿Sabes? Esto es maravilloso. Yo no sé si tú has cambiado y has transformado tu manera de pensar. Ajá, en decir, ¿sabes qué, Señor? Tú me has bendecido con toda bendición espiritual y esa bendición espiritual es la habilidad que tú me has dado para prosperar en todas las cosas, en todo lo que yo hago. Es esa habilidad. Ajá, Efesios 1:3. Vamos ahora. Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo. O sea, no naciste por error y porque falló el preservativo. No, no, no es así, sino que estás escogido por Cristo, ¿sabes? Porque Él tiene planes de bien para tu vida. Él tiene planes de amor para ti. Entonces,
¿Por qué? ¿Por qué dice sin mancha delante de Él? Es en el amor de Jesucristo, es en Él. Efesios 4:1, versículo 4. Así lo dice Efesios 1, versículo 4. Sin mancha, ¿sabes? Delante de Él no tenemos mancha, delante de Él somos santos, somos puros. Ajá. Versículo 5 de Efesios 1. Él ha predeterminado que somos hijos e hijas de su familia. Fíjate, no somos esclavos, ni tampoco somos huérfanos. Y esto es por su voluntad, porque Él quiso y a Él le plació escogerte. O sea, eres escogida, eres escogido por un Dios todopoderoso, por el Dios que creó el cielo y la tierra. Y sabes, fue la voluntad de Cristo, fue la voluntad de Dios hacerte hijo, bendecirte con toda la bendición espiritual para habilitarte, para hacerte próspero en todas las cosas. ¿Ves cómo es necesario transformar y cambiar nuestra manera de pensar? Ve todo lo que Él hizo por nosotros. Versículo 6 de Efesios 1. Y por la gracia nos ha hecho aceptos. Esto es demasiado bueno. ¿Y sabes? Es la verdad de la palabra de Dios. Es la buena noticia. El significado de la palabra acepto, escucha, es agraciado, atractivo, encantador, agradable, rodeado con favor y para honor con bendición. O sea, imagínate lo que quiere decir la palabra aceptado. O sea, eres, ajá, tienes el favor, vas a ser honor, vas a tener honor con la bendición que Dios te está dando en tu vida por sentirte aceptado en el amado, por sentirte que sabes que Jesucristo te apartó para Él. Imagínate qué hermoso está esto. Antes de que fueras concebido, Dios te conoció y te eligió. ¿Sabes? Él te amó y Él te aceptó. Puedes haber sido rechazado tal vez en el patio del recreo de la escuela o por el novio, incluso por los padres. Porque yo conozco gente que ha sido rechazada por los padres, por familiares, por quien sea, pero estás en el corazón de Dios. Amén. O sea, tu vida está en el corazón de Dios. Eres importante para Dios. Ajá. Pero que no te veas así, esto es otra cosa muy diferente. Esto es lo que nos dice Él que nosotros somos. Esta es nuestra identidad en Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo tú te ves? ¿Cómo tú te ves? Ajá. Pero no podrás verte mejor para Dios, porque eres único. No hay nadie como tú. Tienes un potencial divino dentro de ti y tienes un propósito divino en este mundo. Tienes un propósito que cumplir. Eres aceptado, eres apartado, eres amado, eres hechura de Él, creado para buenas cosas. Si puedes conseguir o concebir, más bien, esto en tu corazón, ¿sabes? La fe brotará, porque nosotros somos aceptados y somos amados por un Dios bondadoso. Esto es identidad. Esto es lo que nosotros somos en el Espíritu. Esto es lo que nosotros somos en Él. ¿Sabes? Si no te sientes aceptado, si no te sientes amado, si no te sientes protegido, si no te sientes cuidado por Dios, no tiene que ver nada cómo te sientes de lo que eres. Y si tus sentimientos están así, estás sentimentalmente equivocado de tus sentimientos. Entonces, ¿sabes por qué? Porque nosotros, yo te estoy diciendo qué es lo que nosotros somos para Él. Ajá. No es cómo te sientas, es más poderoso saber quiénes somos nosotros en Él que lo que nosotros valemos para la gente. Wow, amén. Y sabes, muchas veces la gente, ajá, nos quiere pisar y la gente nos quiere hacer sentir menos y la gente, no sé, hace cosas tontas. Pero ¿sabes cómo tú reaccionas? Incluso sabes que cómo tú aceptas esto o cómo tú lo rechazas. Porque eso tiene que ver en tu identidad, en lo que tú eres en Jesucristo.
Sabes, la gente te puede decir mil cosas, pero lo importante es lo que tú eres para él, no lo que eres para los demás. Amén. Así es. No lo que eres para los demás. Y sabes, nosotros tenemos que guardar esto en nuestro corazón, esto en nuestra mente. Sanando el rechazo, no quise pasar por alto este punto, pero este punto es súper importante, que primero nosotros reconozcamos que hemos sido rechazados. Es perdonar y sobre todo perdonarnos a nosotros mismos, porque muchas veces nosotros somos los que abrazamos el rechazo. ¿Y sabes? Si nosotros no decimos romper con esto, nosotros vamos a recibir más de lo mismo y ahorita les voy a explicar por qué. A veces el miedo puede estar presente en esto y su perfecto amor echa fuera todo el temor. Y quiero decirte por qué el miedo. Porque muchas veces nosotros tenemos el temor o el miedo de que la gente no nos acepte. ¿Sabes? Yo he aprendido algo desde hace muchísimos años y a veces yo no tomo mucho en cuenta lo que yo soy para la gente, porque yo sé quién soy en Jesucristo. Amén. Entonces, cuando tú sabes quién eres en Jesucristo, aunque la gente te insulte, aunque la gente te diga lo que te diga, aunque la gente te señale, aunque la gente te diga, ¿sabes qué? No vales nada. ¿Sabes qué? Tú sabes que eres valioso para Jesucristo. Y quiero decirte algo importante. El miedo muchas veces a esa aceptación, ajá, está produciendo ese temor. Por eso es importante que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. Amén. Trabaja en tu identidad con Cristo. Esto es algo que todo cristiano debe de tener, porque ese es un cimiento sólido. Si es necesario, busca un líder, un mentor, un pastor que te ayude a superar esto. Y creo que un punto importante y primordial es cambiar nuestra manera de pensar. Cambias tu manera de pensar, inmediatamente cambia tu realidad. Entonces, cuando sabes que no hay posibilidades de rechazo, puedes creer en las promesas de Dios, disfrutar de la compañía y, ¿sabes? Ver tu potencial que tienes en Él. ¿Por qué? Amén. Porque tienes esa bendición espiritual. Y vivir en paz contigo y con Dios. ¿Sabes? Hay veces en la vida que lo más importante es tú y él o yo y él. Y sabes que a veces he llegado al punto de decirle, sabes que Señor, tú y yo somos multitud. Amén. Y punto. ¿Y sabes qué? Y si se trata de orar, Señor, tú y yo somos multitud. Punto. ¿No? Y sabes, a veces el modo de nosotros pensar puede cambiar toda la situación. El rechazo puede generar una sensación, fíjate, de aislamiento y de inferioridad. Pero es importante recordar que la opinión de una persona no define nuestro valor. Entonces nosotros podemos Amén. adoptar Así por es. no permitir que el rechazo afecte nuestra identidad y buscar la fortaleza de Dios. O sea, no podemos Amén. permitir que la opinión de otra persona defina nuestro valor. Eso no Amén. podemos hacerlo como hijos de Dios. Y veamos unos ejemplos en la Biblia. Puse dos ejemplos solamente, porque también Moisés, ajá, sufrió rechazo. Entonces, pero ese sí no lo puse. Pero bueno, vamos a Génesis 37, versículo. Si gustas, lo puedes leer. Esto viene de Génesis 37, del 12 al 28, y es la historia de José, José el soñador. ¿Sabes? José fue rechazado. Ajá. Y esto se encuentra en el libro de Génesis. José, el hijo favorito de Jacob, porque era el hijo favorito, fue rechazado por sus propios hermanos, o sea, por su propia familia, por celos, por envidia. Lo vendieron como esclavos y fue llevado a Egipto. A pesar del sufrimiento, el rechazo y el dolor, José cumplió su propósito. Esa es la mentalidad que tú y yo debemos tener. ¿Sabes? No importa quién nos rechace. Cuando tú sabes quién eres en Cristo, nosotros necesitamos estar cimentados en quiénes somos. ¿Para qué? Para así como José, ajá, cumplió su propósito en en su vida, así tú y yo. ¿Sabes? Él fue honrado incluso por quienes más daño le hicieron. Puedo asegurarte que José tenía su plena confianza en Dios.
¿Sabes? Él estuvo, imagínate, vendido, o sea, lo vendieron, estuvo en la cárcel, o sea, vivió, fue rechazado por sus hermanos. Y sabes, a pesar de todo eso, él no fijó su atención en las heridas o en el sufrimiento o en el daño, sino que él avanzó, él prosiguió a la fe, a seguir adelante. Y sí, y sabes, es hermoso ver este tipo de ejemplos porque esto nos tiene que dar vida a nuestra vida, ¿no? El decir, sabes, el tener su mente en Cristo, su atención de José no estuvo ni en el dolor ni en el sufrimiento. Porque, sabes, si tú y yo fijamos nuestra atención en el dolor o en el sufrimiento, no vamos a poder avanzar. O sea, no basta solamente con el rechazo de los demás. Si nosotros todavía aparte le ponemos toda la atención en el mira cómo estoy sufriendo, mira cómo me estoy, en qué situación estoy, ¿sabes? Tú solo te estás haciendo daño. Entonces nosotros tenemos que salir de esta situación, mantenernos en Cristo, afirmarnos, mientras tú te afirmes en lo que eres en Cristo, estas cosas del dolor, del sufrimiento, ¿sabes? Van a tener que ir menguando. ¿Por qué? Porque el perfecto amor de Dios es el que sana todo. O sea, el amor de Jesucristo sana todo rechazo en nuestra vida, sana todo. Y ahorita vamos a aprender un poco más de esto. ¿Ah? Y es necesario, ¿sabes? Seguir el ejemplo de José. ¿Sabes? Porque yo estoy segura que en un momento determinado, José perdonó. Y nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a borrar esos sucesos de nuestra mente y de nuestro corazón. José fue un hombre que tenía una relación con Dios, a pesar de la decepción, a pesar del rechazo, a pesar de todas las dificultades que pudo haber pasado cuando estuvo preso, de ser esclavo, de haber sido vendido aparte del odio y de la envidia de sus hermanos, ¿sabes? Él no se fijó en eso, ni se clavó en eso. José tuvo su confianza en Dios. Y observa nada más qué gran aprendizaje de este hombre. ¿Sabes? Tú y yo decidimos si nos quedamos en el hoyo. Tú y yo decidimos si nos hundimos en el rechazo, en el dolor, en el sufrimiento. Porque el que vive dentro de ti es poderoso. Amén. Pero tienes que cederle y decirle, Señor, ayúdame, porque te necesito en el nombre de Jesús. Y cuando tú más te rindas a Él, más vas a ver glorificado su poder. Las cualidades de José eran notables. Una fe inquebrantable, integridad, perdón, humildad, servicio, capacidad de liderazgo. ¿Sabes por qué se destacaba José? Por su paciencia, por su perseverancia, por el insistir, por insistir, ¿sabes? Por enfrentar la adversidad. ¿Sabes todo lo que podemos aprender de José? Mira nada más todo lo que podemos aprender de este hombre, ¿sabes? Y todo esto el Espíritu de Dios nos ayuda. Si a veces necesitamos paciencia, si necesitamos ese valor para enfrentar la adversidad, para vencer con todo obstáculo en nuestra vida, Él ya venció el miedo, Él ya venció la maldad, Él ya venció el pecado. Otro ejemplo, Jesús. Jesús fue rechazado y Él sigue siendo rechazado. Juan 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. O sea, él venía por los israelitas y fueron los primeros en los que lo rechazaron. Isaías 53, versículo 3. Esto fue lo que fue Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Primera de Pedro 2:4. Acercámonos a él, la piedra viva desechada ciertamente por los hombres. Fíjate cómo le dicen a Jesús, desechado ciertamente por los hombres, mas por Dios escogido y preciosa, escogida y preciosa. ¿A qué hace referencia a la piedra? ¿Quién es la piedra viva?
Ujú. Entonces, fíjate qué gran comparación hace aquí. Dice, desechada por los hombres, mas escogida por Dios. ¿Sabes? Muchas veces nosotros podemos ser desechados por la humanidad, por la gente, pero tú y yo somos escogidos por Dios. Y es lo mismo que pasó con Jesucristo, despreciado por el hombre y escogido por Dios. El rechazo de Jesús es un tema recurrente que se manifiesta varias veces. Jesús fue rechazado por los judíos en Jerusalén. Ajá. La desconfianza en su propia ciudad donde él nació. O sea, imagínate, el rechazo de Jesús, aunque fue doloroso, es también una señal de identidad divina de él y del profundo amor hacia la humanidad. Vamos a leer para poder enlazar todo esto. Marcos 6, versículo 1 al 6, y dice así, Jesús salió de esa región, Jesús es rechazado. Jesús salió de esta región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que oían quedaron asombrados preguntando, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaron. Es un simple carpintero, hija de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón. Y su hermana vive aquí mismo, entre nosotros, sus hermanas. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús le dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí, excepto poner las manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de la incredulidad. Mira, esta escritura nos muestra que entre su propia familia y sus parientes, el pueblo donde él nació, él no recibió honra. Y sabes, esto que nos muestra que a veces, muchas ocasiones, nosotros recibimos ese rechazo de la gente que está cerca de nosotros. Y Jesús lo vio. Jesús sintió el rechazo de la gente. Ajá. ¿Cómo lo veían? ¿Cómo lo veían a Jesús? Yo te podría decir que lo veían como el hijo de Mari y el hijo de Don Pepe. O sea, no lo veían como el hijo de Dios. O sea, la gente del pueblo se sentía ofendida por lo que Jesús hacía, por lo que Jesús decía, porque esto dice, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? O sea, todavía aparte reconocían que él hacía milagros, que hacía sabiduría, que tenía sabiduría, y entonces decidieron no creer, porque aquí dice Jesucristo, estaba sorprendido de toda la incredulidad que había en esta gente. Entonces, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque dices, él, siendo Dios, fue rechazado. Y esta escritura nos muestra, ¿no? Que realmente nosotros no estamos exceptos de tener algún rechazo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo respondió Jesús? Que esto es lo más importante. ¿Sabes? Él siguió enseñando. Él siguió sanando a la gente, a los que creyeron en él, porque los que no fueron sanados fue a causa de la incredulidad, no a causa de que Jesús no los quiera sanar, fue a causa de la incredulidad de ellos. O sea, Jesús siguió su camino, Jesús siguió adelante hacia su propósito, no tomando de manera personal el rechazo de ellos. Y esto es identidad. Y así es como nosotros deberíamos de seguir este ejemplo, basados en lo que somos en Cristo, no en las acciones, no en las ideas de la gente. ¿Sabes? Porque si estamos fijando nuestra mirada en esto, nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Él fue rechazado por su pueblo, por los judíos, y hoy en día Jesús sigue siendo rechazado por muchos. Y Jesús sigue siendo Dios. ¿Sabes? Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Él, yo no soy nada.
Entonces es importante que nosotros reconozcamos, ajá, que el que vive en nosotros es el que nos da de verdad un valor hermoso en nuestra vida. O sea, Jesús y José fueron rechazados y, ¿sabes? Los dos siguieron con su propósito. Marcos 12:10 e Isaías 8:14 no lo voy a leer porque son muy largo, pero fíjate, Jesús dejó claro a los líderes judíos que lo habían rechazado y él se convirtió para ellos en la piedra de tropiezo. Jesús ha sido el hombre más rechazado en toda la historia. Incluso sigue siendo rechazado hasta el día de hoy. Jesús no necesita la aprobación del mundo porque él estaba totalmente convencido cuán aceptado era por el Padre. Amén. Y sabes, tú y yo tenemos que aprender de esto. Y así mismo es nuestra identidad. Lo que nosotros somos para Dios es lo que necesita dirigir nuestra vida. Es por medio de Jesús lo que le da valor a nuestra vida. Nunca podremos, ¿sabes?, complacer a los demás, porque el mundo es muy cambiante, porque la gente cambia de opinión constantemente. Y si nosotros estamos fijando nuestra mente en complacer a los demás, ¿sabes? Estamos totalmente mal, o sea, totalmente mal. Si nuestro enfoque está en complacer o en tratar de que los demás nos acepten, esto es totalmente vano. Debemos de estudiar lo que nosotros somos en Cristo. Amén. Él nos cambió nuestra naturaleza. Nosotros nacimos de nuevo, de una simiente incorruptible. Él nos dio su precioso espíritu. ¿Sabes? Tú participas en la naturaleza de Dios y no podemos seguir estancados en el rechazo o querer que la gente nos acepte. ¿Y sabes qué es esto? Esto es falta de conocimiento. Y es que nuestra mente no ha sido renovada, nuestra mente no ha sido transformada. Cuando tú y yo creemos en nuestro corazón lo valioso que somos para Cristo, ¿sabes? Va a llegar un momento en que no importa si la gente te ama o no te ama, si la gente te respeta o no te respeta, si la gente te dice cosas, ¿sabes? Porque tú sabes quién eres en Él. Y nosotros somos espíritu. O sea, no somos solamente un cuerpo, nosotros somos espíritu. Y nuestra naturaleza fue cambiada con su presencia. O sea, ya no podemos ver solo nuestra carne, vivir en el cómo me siento cuando nuestra identidad está en lo que nosotros somos en el espíritu. Entonces, tu espíritu, ¿sabes? No necesita la palabra de Dios, porque el espíritu todo lo sabe. O sea, nuestro espíritu está unido con el espíritu de Jesucristo. Fuimos sellados con su espíritu no va y viene, su espíritu permanece por siempre en nosotros. Y, ¿sabes? Lo único que nosotros necesitamos es transformar nuestra manera de pensar. Fíjate por qué viene todo esto. Romanos 6, versículo 16. Y esto tiene que ver, ajá, en lo de cómo el rechazo se vuelve una esclavitud. Fíjate, Romanos 6, versículo 6. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Este versículo es tremendo. ¿Y cómo dices? Sí, yo no sé qué estás obedeciendo en tu vida, pero tú puedes decidir qué es lo que estás obedeciendo. Y otra vez lo voy a leer completo. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo va a llevar a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, que lo va a llevar a una vida recta. Ajá. Y dice claramente, ¿no se dan cuenta que se convierten en esclavos de todo lo que deciden obedecer? Tú y yo decidimos que estamos obedeciendo. Tú puedes obedecer el rechazo, la soledad, tú puedes obedecer a tu carne, porque a veces tu carne es la que te lleva a pecar. Puedes obedecer tu carne o puedes decidir obedecer a Dios, fortalecerte en Él. Uno puede ser esclavo del pecado y esto va a llevar a la muerte.
Y después nosotros no podamos decir, ay Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Este versículo es claro y dice, uno se convierte en esclavo de lo que decide obedecer. Hay gente que está clavada, pero clavada en la ira, en el enojo, en el rechazo, en el me hicieron. ¿Y sabes? Esto les está llevando a la esclavitud. Y por consiguiente, ¿qué están obedeciendo? Sí, no sé si yo logro bajar la idea como es. Ujú. Pero en esta frase quiero hacer hincapié. Te conviertes en esclavo de todo lo que decides obedecer. Y muchas veces nuestra manera de pensar nos esclaviza a una condición. Y el problema se genera precisamente en ese punto, en lo que tú te estás concentrando, en el, "Ay, es que me hace falta esto, es que necesito el otro, es que con esto no puedo, ¿sabes? Si tú te estás concentrando en esto, lo estás avivando y te estás volviendo un esclavo. ¿Por qué? Porque eso es lo que está generando el problema, porque te estás concentrando. Tú estás decidiendo obedecer esto. Ahí dice, el problema se genera precisamente en este punto. En lo que decides obedecer, te vuelves un esclavo. ¿Sabes? Nosotros debemos de orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en nuestro entendimiento, en distinguir en qué estamos fijando nuestra atención, reconocer que realmente si no podemos, ajá, hay gente que se clava tanto y tanto y tanto en el tema que se hace una elinovela, podemos llamarlo así. De verdad, te haces una novela en tu mente de algo que no existe. Y sabes, ¿esto a qué nos está llevando? A hacernos daño. Esto afecta nuestra identidad como hijos de Dios. Y quiero decirte algo bien importante. ¿Qué es lo que hace la afirmación y la transformación? El Evangelio, fíjate, el Evangelio nos afirma y nos transforma. Afirmación significa que somos amados, que somos uno con Él, que estamos sentados junto con Él y que llevamos su imagen, su naturaleza. Tú me puedes decir, ¿dónde está esto? Es que yo no lo veo. Todo esto está en tu espíritu. O sea, tenemos el mismo espíritu de Jesucristo. Tú me puedes decir, no, pues es que ¿dónde está que yo no lo veo? Pues si no lo veo, no lo ves es porque eres demasiado carnal. Entonces, necesitas empezar a alimentar al espíritu para que el espíritu te lleve a la vida. Y fíjate lo que dice. La transformación significa que ahora podemos cambiar y vivir de tal manera que agrade a Dios. La afirmación debe ser la semilla que produce el fruto de la transformación. Ujú. Cuando aceptamos solamente la primera parte del mensaje, por ejemplo, afirmación y transformación, ajá, y nos cerramos nuestros oídos, ¿qué pasa? Nuestra fe se convierte totalmente indulgente, autoindulgente. O sea, pero si nosotros consideramos que el Dios del universo nos ama y que nosotros vivimos en Él y somos de Él, ¿sabes? Va a generar esto a lo que tú te concentres. Y tú eres el que le estás dando poder a lo que te estás concentrando. Entonces, si tú te estás concentrando en las cosas de Dios, vas a crecer en el espíritu, pero si te estás concentrando en las cosas de la carne, vas a crecer en la carne y una te va a llevar a muerte y otra te va a llevar a la vida. ¿Por qué? Porque Él siempre nos ayuda. ¿Sabes? Él nos sostiene. Él tiene el poder de transformarnos. Fíjate lo que dice Colosenses 1, versículo 6. Esta buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da fruto por todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que la oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios tiene el poder de transformarnos, Amén. tiene el poder de cambiar nuestra vida. Así es. O sea, no es que no podamos, es que necesitamos sostenernos en la palabra de Dios, Amén. porque su palabra
Fíjate, su palabra es espíritu y es vida. Su palabra transforma nuestra vida. ¿Y cómo no aprovechar su fuerza para vivir de acuerdo a su vida? Y sabes, todo esto está en tu espíritu. Amén. Medita en estas escrituras. Hebreos 13, versículo 20-21. Ahora que el Dios de paz, que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, fíjate nada más, versículo 21 de Hebreos 13, los capacite con todo lo que necesitan para hacer su voluntad. Wow, yo con esta parte me quedo. Los capacite con todo lo que necesitan para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Ven nada más este versículo que lo que está diciendo. Y aquí nosotros podríamos levantar una oración. ¿Cómo? Señor, capacítame. Capacítame en todo lo que necesito hacer para hacer tu voluntad. Y reconozco que no es en mi carne, no es en mi fuerza, es mediante el poder de Jesucristo que vive en mí. ¿Sabes? Amén. Nosotros podemos producir todo lo bueno que a Él le agrada, porque su Espíritu está en nosotros, porque es Jesucristo en nosotros. Y esto dice algo tremendo, ¿sabes? Él nos capacita para todo lo que necesitamos hacer para hacer su voluntad. Y a veces la voluntad de Él, ajá, es que nosotros seamos prosperados, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las áreas de tu vida, que tengas salud así como prospera tu alma. Y nosotros, híjole, ¿cómo lo hacemos? No, es que esto está bien difícil. No, es que mira que viene una recesión y estamos negativos y negativos. ¿Sabes por qué no prosperas? Por la mente negativa. ¿Sabes por qué no avanzas? Por tu mente caída que solamente está pensando en negativo, que está pensando en mal, que está pensando en la carne, que está pensando en todo el mundo y todas las barbaridades y toda la negación, ¿sabes? Las escrituras son claras y Él nos dice, a lo que dirijas tu mente, si tú diriges tu mente hacia las escrituras, estás sembrando para vida, estás sembrando para lo eterno. Amén. O sea, yo hoy te estoy diciendo, ¿sabes? Él te capacita para todo lo que tú necesitas hacer. Y es conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu voluntad, no conforme a nuestra carne. O sea, nosotros podemos ver qué maravilloso es esto. O sea, Él puede hacer por nosotros lo que Él puede hacer por nosotros. O sea, tenemos una capacitación divina, o sea, una capacitación celestial. O sea, tu maestro es el Dios del cielo y de la tierra. Amén. O sea, es el que creó todo el mundo. O sea, ¿sabes cuál es el problema? Nuestra mente caída, que nosotros no hemos reconocido que tenemos al Dios creador del cielo y de la tierra con nosotros, de nuestra parte, y seguimos pensando en todas las barbaridades del mundo. Seguimos pensando en satisfacer nuestra carne. Colosenses 1, versículo 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos de la luz. Este versículo es en tiempo pasado. Dice, nos hizo aptos. O sea, ya pasó, ya fue. Ya pasó, ya fue. El Padre nos hizo aptos para participar en su herencia. Pablo nos enseña este beneficio que Dios nos ha dado a todos los creyentes por medio de Cristo. La pregunta es, ¿alguna vez has orado por esto? ¿Tú crees en tu corazón que eres apto para participar en la herencia de los santos? Fíjate nada más. Los beneficios. ¿Cómo participar en estos beneficios? Orar por adquirir sabiduría espiritual. Agradar y honrar a Dios. Producir, imagínate, orar porque nuestra vida produzca toda clase de buenos frutos. Orar por el crecimiento, por el conocimiento de Dios en nuestra vida, para que nosotros, no sé si alguna vez en tu vida has orado esto, pero mira nada más,
para ser fortalecidos con el poder de Dios en nuestra vida. O sea, esto está poderoso. Tener constancia y tener paciencia. ¿Sabes qué pasa? Muchas veces no somos inconstantes. O sea, lo hacemos sí, 3 días sí, 5 no, y el otro, ay, quién sabe, a ver, se me olvidó. Ser constantes, ser pacientes, estar llenos. Imagínate estar llenos de alegría y ser siempre agradecidos. ¿Sabes? Si tú lees Colosenses 1, estas son parte de las oraciones de Pablo hacia nosotros. Y yo te pido que leas Colosenses 1. Y esto es lo que viene en ese aspecto. Esta declaración, fíjate, viene luego de decir, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. O sea, tú y yo nos tenemos que tomar de eso. Tenemos que orar esto. O sea, ¿sabes qué dice su palabra? No lo has recibido. ¿Por qué? Porque no has orado. Porque no has orado. O sea, estos son los beneficios de ser aptos, aceptos en el amado. O sea, esto es poderoso. Y sabes, este patrón se repite a lo largo de las epístolas. Estamos afirmados en el amor de Dios y luego somos exhortados a caminar de la manera en que Él le agrada, a hacer lo que es agradable a sus ojos. Las declaraciones de la grandeza de nuestra redención, la profundidad del amor de Cristo en nosotros y la inmensidad de su gracia vienen con nosotros. Seguidas con qué? Con la exhortación, la práctica acerca de cómo vivimos nuestra vida en un mundo caído. O sea, ¿a quién le estás dando peso? ¿A lo que estás viviendo hoy? ¿A tu carne? ¿O lo que tú realmente eres en él? Porque te vuelves esclavo de lo que decides obedecer. La gracia de Dios no solo nos acepta y afirma, también empodera nuestra vida para vivir conforme a su voluntad. Y sabes, esto es poderoso. O sea, esto es poderoso. ¿Y sabes qué necesitamos hacer? Primero, cambiar nuestra manera de pensar, aceptar estas verdades y, sabes, empezar a orar por esto. Empezar a orar en los beneficios. Empezar a orar y sembrar en tu corazón lo que tú eres en Cristo, no lo que somos para la gente. No puedes, ni tú ni yo podemos complacer a nadie en este mundo. Si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Él, si estamos afirmados en la identidad, en lo que nosotros somos en Él, en lo valioso, en cómo Él nos apartó, nos hizo aceptos en el amado, Él nos habilita para prosperar. Imagínate, Él nos habilita para prosperar, nos capacita con todo lo que nosotros necesitamos hacer. O sea, esto es poderoso. Esto es poderoso. O sea, imagínate que tú recibas la capacitación del mismo Espíritu Santo de Dios. Necesitas orar por esto. Necesitas sembrarlo en tu corazón y necesitas permitirle al Espíritu de Dios que sea Él capacitándonos en todo lo que nosotros necesitamos. El Maestro vive en ti. Amén. El que se dio por ti, el que sufrió por ti, el que fue rechazado, vive en ti, ¿sabes? Es con el amor eterno del Padre. Él nos ve como hijos, como aceptos, como amados. Y sabes, como tú te veas, no tiene que ver nada de cómo Él te ve. Son dos cosas diferentes. Si tú te quieres ver fracasado, si tú te quieres sentir herido, si tú te quieres sentir solo, si tú te quieres sentir abandonado, si tú te quieres sentir rechazado como quieras, ese es otro punto muy diferente de cómo Dios te ve. Cuando cambias tu manera de pensar y empiezas a afirmarte en quién eres en el Espíritu, ¿sabes? Tu vida se va a levantar. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Su palabra nos transforma, su palabra tiene el poder de cambiar nuestra vida. Pero ¿en qué estás enfocado? ¿Qué es lo que estás obedeciendo?
Entonces, creo que ¿cómo se llama? El tema fue muy enriquecedor, muy enriquecedor. Te pido que lo compartas, compártalo con la gente. Yo sé que hay gente que necesita escuchar esto. Y bueno, como por último vamos a orar. Vamos a pedirle al precioso Espíritu Santo de Dios que sea Él. Señor, te damos las gracias. Gracias, precioso, por lo valioso que somos para ti, Señor. Hoy solamente puedo decirte gracias, Señor, por hacernos aceptos, por hacernos hijos, Señor. Gracias, Padre, por amarnos, Señor, como tú nos amas. Gracias, precioso, por capacitarnos, Señor. Wow. Eso me encantó, Señor. Gracias, 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 porque nosotros hoy reconocemos que tú eres el que nos puede capacitar para todo, Señor. Gracias por esto, Señor. Gracias, Padre. Hoy yo te pido, Señor, por cada persona que me está escuchando, te pido que seas tú, Señor, hablándoles a su corazón, a su mente, Señor, lo valioso, lo importante, Señor, que son para ti, Señor. Yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, para que tengan una revelación, Señor, de tu amor, para que seas tú, precioso, levantándonos, ayúdanos, Señor, a vencer con todas las obras de la carne, porque nosotros reconocemos que tú ya las has vencido. Y si tú vives en nosotros, Señor, y nosotros estamos en ti y tú en nosotros, Señor, nosotros ya hemos vencido con todas las pasiones de la carne, toda nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, ya no tiene poder en nuestra vida, porque el que venció al mundo vive en nosotros. Yo hoy oro, Señor, por cada persona que va a escuchar este mensaje. Fortalécelos con poder, Señor, en su ser interior. Hoy yo te pido, Señor, que podamos comprender todos los beneficios de ser aceptos en el amado, Señor. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias, Señor, por tu amor, porque así, aunque el mundo nos rechace, nosotros somos aceptados por ti, precioso. Gracias por tu palabra Amén. escrita en nuestro corazón y en nuestra vida. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús por cada persona, Señor, que va a escuchar este mensaje. Te pido, Señor, que hables a sus corazones, que hables a sus mentes, que seas tú, Señor, teniendo un encuentro con Él, pero sobre todo, precioso, ayúdanos a vencer, Señor, incluso con nuestros pensamientos negativos, con toda la adversidad, Señor, que se levanta. Tu palabra dice, Señor, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y nosotros creemos, precioso, que tú eres, Señor, el que has preparado nuestras manos para la batalla. Y creemos, Señor, que Así tú es. eres el que peleas con nosotros como un poderoso gigante, Señor. Te Amén. te Así es. alabo, precioso. Honro tu nombre, Señor. Y te doy las gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias por tu Gracias. palabra revelada en nuestro corazón, Señor. Porque nosotros somos hijos de revelación y no de sentimientos, precioso. Gracias, Señor, por la redención. Gracias por tu vida en nuestra vida. Gracias, Señor, Amén. por tu poder, Señor, que empieza a fluir en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muchísimas gracias a los que nos acompañaron en Facebook. Nos vemos la próxima semana y que tengan una semana llena del poder de Jesucristo. A todos los que nos siguen en YouTube, comparte este material. Yo sé que hay alguien que lo necesita, yo sé que hay alguien que necesita escuchar esto y compártelo. Nos vemos la próxima semana con otro tema y que tengas una semana llena del poder del Espíritu de Dios. Que el Señor te cuide, te proteja de todo mal. Gracias y nos vemos la próxima semana.